Otra de las preguntas que nos hicimos en este especial fue ¿qué opinan los especialistas, las personas que trabajan en ciencia de medio ambiente sobre esta propuesta de nueva constitución? Quisimos contestar esta pregunta junto a Olga Barbosa, licenciada en Biología y doctora en Ecología de la Universidad Católica. Es también investigadora del Centro de Ecología y Biodiversidad. También estamos con Sebastián Vicuña, ingeniero civil de la Universidad Católica, director del Centro de Cambio Global también de la Universidad Católica, y queremos hablar de este tema sobre agua, sobre cambio climático, sobre biodiversidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Paloma. Gracias, Paloma. Para comenzar, quiero citar parte del artículo 2 de la propuesta de nueva Constitución, porque hay ciertos énfasis que hace que son novedosos al menos, y quiero saber qué opinan de ellos. En el artículo 2 dice que se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria, reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Parto con porque suena pionero eso, ¿no? Sobre todo, ustedes trabajan en esto, probablemente lo saben, pero no necesariamente es como de conocimiento común o actuamos como si estuviéramos relacionados con la naturaleza. Y quiero saber, ¿qué les parece, cuando ustedes leyeron esta propuesta, qué les pareció la aproximación que tenía en la relación de los humanos y la naturaleza? Olga, parto contigo. Bueno, pienso que en el fondo es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma en donde no solo está escrito aquí en este borrador, sino que en las ciencias ecológicas y específicamente en la conservación de la biodiversidad, ya alrededor del año 2010 se empieza a enfocar esta disciplina en el concepto de que las personas, en el fondo, personas y naturaleza, no, por ejemplo, las personas y cómo la naturaleza les sirve, o las personas a pesar de la naturaleza, que sería, ponte tú, todo lo que tiene que ver con el daño que nosotros le hacemos a la naturaleza. Hoy día hay consenso en que somos una sola cosa. En el fondo, como yo muchas veces digo, nosotros somos biodiversidad, somos naturaleza. Y es importante que este concepto de que sea indisoluble se tome en cuenta, porque estamos en una crisis global, producto de que no hemos comprendido que la naturaleza es nuestro sostén, ¿ya? Y que nosotros somos naturaleza. Estoy de acuerdo, pero yo creo que no anula tampoco la idea de que en nuestra relación indisoluble con la naturaleza terminamos obviamente afectándola y afectándonos a nosotros mismos. Hay una relación de interdependencia que yo creo que también es importante destacar, que en aquellas ocasiones donde la naturaleza se ve más desprotegida o más perjudicada, o el medio ambiente más perjudicado, también tiene consecuencias sociales bien importantes. El Papa Francisco lo decía, ¿cierto? Esto no es una crisis ecológica, es una crisis social y ecológica a la vez, están relacionados. Entonces, yo creo que el texto ahí permite reconoce todos los ambas ámbitos. El artículo 2, de hecho, me parece interesante por eso también. Alberga ambas ideas, creo yo, me parece bien. Ahora, me gustaría ir a los ámbitos específicos de su trabajo. Olga, tú trabajas en ecología, en biodiversidad, en la relación, e incluso en la relación entre la ecología, la biodiversidad y la producción. Específicamente tienes harto desarrollado en esa materia. ¿Cómo ves la aproximación que existe en la propuesta hoy día a esos ámbitos? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Definitivamente trae muchas cosas buenas, pero también trae muchos desafíos, ¿ya? Que uno se pregunta cómo hacer esa bajada, y en la agricultura, por supuesto, que están preocupados de cómo van a hacer esas bajadas. Creo que no se ha dado suficiente énfasis, eso sí, a que hemos avanzado bastante en términos de legislación ambiental, y hoy en día, tanto por las regulaciones como también por acuerdos voluntarios, el sector productivo ha avanzado muchísimo. Entonces, que tenga un rango constitucional, de alguna forma, el tema de la naturaleza y de la protección de la naturaleza y la responsabilidad que tiene el Estado respecto de esta, de alguna forma viene a apoyar lo que ya están haciendo. Es muy poco conocido, todavía seguimos con esta idea de que la producción es completamente incompatible con la conservación de la biodiversidad. Y eso hemos podido probar con los años que no es verdad.
Y desde ese punto de vista, ¿te parece innecesario el hecho de que esté planteado aquí en la Constitución? Lo digo por esta relación que ya se está haciendo, ya está ocurriendo. No, me parece necesario porque en este momento hay muchas de esas acciones que no tienen respaldo, que no tienen incentivos. Como que esto viene a ponerle como exactamente, a subrayar lo que se está haciendo. Sebastián, en materia de cambio climático específicamente, de cambio global, como es el centro en el que tú trabajas, de agua y todos los subderivados, la adaptación, ¿cómo ves la aproximación de la propuesta y qué elementos te parecen más valiosos o poco presentes? Sí. Primero hay secciones, ¿cierto?, en la introducción donde se declara la crisis, se trata la necesidad de abordar esto de una manera distinta y donde está la crisis ecológica, la crisis climática relevada. Esto se va traduciendo justamente en estos sistemas que están interconectados en otras consecuencias, otros tipos de crisis. En particular, yo he trabajado bastante en la temática de la crisis hídrica, la sequía y los efectos que están produciendo tanto los cambios en el clima como también problemas que tienen que ver con la institucionalidad en la gestión de los recursos. Yo veo ahí varias cosas positivas, unas igual ya estaban en todo caso siendo modificadas, pero es importante que aparezcan en la Constitución, que es el derecho prioritario al agua para el saneamiento, ¿cierto?, y las necesidades básicas. Ese derecho no existía y hoy día quedaría garantizado en la propuesta de Constitución. Me parece importante, me parece que eso es un tema prioritario. También se proponen varios cambios en términos de cómo debiésemos estar haciendo gestión, por ejemplo, la escala territorial, la gestión de las cuencas. Se propone una nueva agencia de gestión de las aguas que se llama la Agencia Nacional del Agua, que me parece también es una propuesta interesante. Como en toda cosa, cambios grandes. Hay que recordar que nosotros tenemos una institucionalidad del agua que algunos creen que parte en el Código del 80, pero la verdad es que tiene un origen bastante más antiguo. Llevamos años en un sistema que tiene una cierta lógica. Cambiarlo de manera importante obviamente es un gran desafío. Claro, pero ese sistema tiene unas características, como que está desagregado, hay muchas instituciones que cortan y pinchan, que hace que finalmente ninguna lo haga realmente. Aquí hay una visión integral de cuenca. ¿Esa aproximación te parece mejor o peor a lo que tenemos hoy? No, de todas maneras la visión de cuenca es mejor, es mejor. Yo creo que hay que tener al menos una instancia de coordinación a escala de cuenca. No creo necesariamente que tenga que haber un sistema centralizado que se encargue de asignar y reasignar el agua desde una oficina centralizada, porque siento que en este tipo de cosas la información no se maneja de manera adecuada, de manera tan centralizada. Pero tiene que haber coordinación a escala de cuenca. Tiene que también respetarse el rol que generan actores que están en la gestión local. Es una mezcla entre un sistema que opera con la información en el terreno, pero también que se coordina a escala de distintos actores. Creo también que es importante que en la discusión, ¿cierto?, más contenciosa acá, que es el tema de los derechos de agua. Yo creo que esos derechos o el ejercicio de esos derechos tiene que ser limitado y de manera importante para asegurar que los usos prioritarios se puedan poder desarrollar. Voy a volver con el tema de la administración de las cuencas, porque también hay dentro de la propuesta está esta idea de los consejos territoriales, que lo que busca es descentralizar la administración de las cuencas y no centralizarla. Eso es importante como mirarlo, porque es muy nuevo. En general la política no es descentralizadora. Olga, algo que uno puede ver a lo largo del texto es una preocupación por ejercer de forma efectiva el cuidado de las zonas protegidas. Más antiguo que el hilo negro la declaración y menos efectiva que esa declaración. Cuesta mucho proteger. Desde ese punto de vista me gustaría saber cómo ves tú la aproximación que existe en la voluntad de esta propuesta y qué te pasa en la capacidad de creer que esto va a ser una buena herramienta, dado que todavía ha sido tan difícil lograr la protección efectiva, por ejemplo, de los ecosistemas. Sí, definitivamente, de vuelta, como decía antes, es un desafío, ¿sí? Y son palabras bellas y también son declaraciones que están
están bastante basadas en las necesidades y en el contexto actual, en el contexto científico también. ¿Cómo van a ser bajadas? Obviamente es un problema. O sea, digamos, no es un problema, sino más bien, quiero decir, es un desafío. Pero tarde o temprano tienen que ocurrir estos cambios. Y en el fondo necesitamos una gestión más concreta y más efectiva para la conservación de las áreas protegidas. Y no solo lo que ocurre dentro de las áreas protegidas, sino que cómo protegemos lo que está en sistemas productivos, en ciudades, porque nosotros no vivimos solo de las áreas protegidas. Y bueno, bien sabemos también que nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, si bien es muy amplio, no necesariamente tiene la mejor representatividad. Eso es decir, que hay muchas partes, hay muchas especies, hay muchos ecosistemas que son tremendamente importantes y únicos que no están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahora, para avanzar en esa misma línea, hay un énfasis bien fuerte en la preservación, restauración, cuando haya daño, reparar, la reparación. ¿Cómo ves tú ese trabajo justamente en relación a ese tipo de especies? Tú trabajas mucho en el bosque esclerófilo, que es un bosque que está muy, bueno, tú manejas mejor que yo esos datos, y por lo mismo, ¿qué oportunidades podría haber en esa materia? El tema de la reparación y la restauración a mí me parece un gran avance, porque hoy en día podemos ver que cuando hay fallos ambientales, por ejemplo, muchas veces detienen una obra, por ejemplo, cuando está incurriendo en algo ilegal, pero no necesariamente desarma la obra y también además no necesariamente repara. También tenemos otras reparaciones que están en el sistema de evaluación de impacto ambiental que la verdad que no necesariamente estamos tan claros de que realmente reparen. Lo que tenemos que acá lograr pensar es mirar un poco hacia adelante, decir, ok, cuando yo desarrollo, por ejemplo, un proyecto productivo o desarrollo una ciudad, que eso también está mencionado en el ordenamiento territorial, en el borrador, ¿cómo lo hago ayudándome de la naturaleza? No luchando contra la naturaleza, que es lo que usualmente hemos venido haciendo. Claro, pero para eso necesitas mucho conocimiento del entorno, ¿no? Mucha no necesariamente. Yo creo que, no voy a decir que obviamente que toda la ciencia está resuelta, por supuesto. Disponible. Pero hoy en día, sí, la ciencia, el conocimiento científico está bastante disponible. Lo que todavía nos falta un poco arreglar es cómo esa información llega de una forma, ¿cierto?, a las y los tomadores de decisión. Totalmente. Ahora, me gustaría a ambos, ¿les parece que es científicamente respetable esta propuesta? La información con la que están construidas, ¿les parece? ¿Hay algún error? ¿Hay se pasó el tejo en algún sentido en materia de lo que ustedes saben de ciencia en sus propios ámbitos? ¿Está aquí interpretado? Sí, me parece bien. Yo creo que son los conceptos adecuados. Hay hartos conceptos nuevos, ¿cierto?, novedosos que aparecen en la Constitución, que me parece que es la terminología que se está usando hoy día. Yo creo que si hay algunas posibles fallas, no van por el contenido científico. Yo creo que van quizás por la realidad de poder implementar las cosas. Yo creo que va más por esa cosa que no necesariamente es tan científica. Es un tema más bien de implementación del aparato público, cómo funciona el Estado. Yo ahí quizás tendría un poco más de aprensiones. Pero a mí me parece que es correcto lo que se plantea en términos científicos. Y hay un micro detalle, tú hablabas lo mencionaste, me parece importante destacarlo. Esta es una constitución donde se habla de la crisis climática. Sí. ¿Qué te parece eso ¿te parece que eso es algo que debiera estar a la escala constitucional hoy en día? A ver, asumo que sí. De nuevo, no sé si le estás preguntando a las personas adecuadas respecto de qué es lo que tiene que estar o no en la Constitución. Quizás todos podríamos tener opiniones al respecto. Me parece que bien que estén esas declaraciones de principios importantes. Creo que en todo caso en algunas otras partes se entran en un nivel de detalles que es muy grande en el fondo y que quizás deja muy restrictiva o muy restringida la posible implementación después de la Constitución. Yo creo que ahí hay en los mismos temas del agua, las características, por ejemplo, de esta Agencia Nacional del Agua entra con demasiado detalle, que me preocupa. Me preocupa también quizás alguna de las normas transitorias de cómo vamos a movernos a un sistema que me parece adecuado, pero cómo lo vamos a lograr hacer, en el fondo, entendiendo las limitaciones de las capacidades del Estado que hoy día existen. Quizás uno debiese ser más
optimista y decir, vamos a tener un Estado con mejores capacidades. No hay por qué pensar que la Constitución se implementa con lo que hoy día tenemos, pero yo veo hoy día el Estado, yo trabajo mucho con el Estado en los temas del agua y me cuesta pensar cómo vamos a movernos hacia ese sistema. Ese es un poco Olga, la preocupación. Quisiera entrar también en la misma tecla, porque yo creo que la preocupación es algo que abunda sobre todo en los votantes que ya están definidos, claro, pero en los indecisos mucho, y es lo que termina de dar el golpe de timón, ¿no? Y ahí, ¿cuáles son tus preocupaciones respecto de esto o tus énfasis? Elige tu... Bueno, yo creo que es científicamente robusta la propuesta. Y también tengo algunas preocupaciones como las que menciona Sebastián respecto de cómo van a ser las bajadas, ¿ya? Y cómo se van a implementar. Sin embargo, creo que los cambios... La innovación tiene que ver con estos cambios que a uno le dan un poquitito de susto, ¿no? Porque en el fondo no sabe cómo va a ocurrir. Pero a mí me parece que en el contexto del tema de medioambiental, ya se ha dicho, ¿no? Que vamos a ser, seríamos eventualmente una de las constituciones más avanzadas respecto del tema medioambiental. Y yo lo veo como una oportunidad también, con todo lo que pueda costar implementarlo. Lo veo como una oportunidad. Muchas veces vemos países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, países que tienen una muy buena productividad agrícola, por ejemplo, y también industrial de innovación, y también se les conoce por su cuidado con el medio ambiente. Entonces creo que si ya estamos en esta situación y en el fondo hay que dar un salto, porque es un salto importante, entonces también lo demos pensando en cómo podemos vernos y en qué es lo que nos podemos transformar. Les quiero agradecer a ambos por su participación en este especial. Quiero mencionar que por falta de tiempo no cité dos cosas que son relevantes. Primero, un artículo de la revista Nature donde distintos científicos reconocen el valor de la propuesta constitucional, principalmente en torno a los avances de medio ambiente. Y también durante esta semana se publicó una carta firmada por 250 académicos de distintas universidades del mundo que destacan el mismo valor en relación a que esta constitución avanza mucho en materia de medio ambiente, que es algo que además ustedes acaban de decir también. Así que no hay para qué ir a escucharlo a Helsinki, también lo podemos escuchar aquí en Santiago con nuestros propios académicos. Muchas gracias por estar.